Vamos a continuar ahora con el desarrollo de las distintas teorías de parentesco. Seguimos en lo que es la construcción del otro por la diversidad. Si recuerdan, habíamos dicho que la construcción del otro por la diversidad, que se relaciona con el surgimiento del relativismo cultural, con el trabajo de campo, con la observación participante, se expresa esta construcción del otro por la diversidad básicamente en dos corrientes de pensamiento. Una el funcionalismo y otro el estructuralismo francés. Para el parentesco nosotros desarrollamos el estructural funcionalismo británico, que ya vimos que tenía la teoría de la filiación. Y la otra corriente de pensamiento es el estructuralismo francés, que es su máximo expositor o constructor, podríamos decir, hablando de constructores de diversidad, es Lévi-Strauss. Lévi-Strauss desarrolla en lo que es el parentesco lo que se llama la teoría de la alianza. ¿Sí? Entonces es importante tener en cuenta estos dos grupos, dos formas de encarar los estudios de parentescos que se dan casi coetáneamente. Diría yo que primero se desarrolla la teoría de la filiación y más o menos por el mismo tiempo, pero un poquito más atrasado, se desarrolla la teoría de la alianza. Si ustedes cuando lean la introducción de la obra de Lévi-Strauss, que se llama Estructuras Elementales de Parentesco, van a ver que allí hay un diálogo no explicitado con Radcliffe Brown. Él le está contestando o le está marcando algunas diferencias. Cuando uno lee Fox, que es un poquito posterior a Radcliffe Brown, es discípulo de Radcliffe Brown, allí ve que cuando habla argumentando en contra de teorías, no lo nombra Lévi-Strauss, pero uno si conoce ambas teorías, se da cuenta que hay un debate ahí, un debate que no está explicitado, pero cuando uno conoce las teorías dice, esto lo dice porque el otro dijo. Entonces es interesante hacer esas lecturas, de ver con quién están dialogando los autores. Bueno, nosotros ya desarrollamos esquemáticamente los principales planteos de la teoría de la filiación. Hoy vamos a ver los planteos de la teoría de la alianza. Pero antes de ver qué es lo que plantea la teoría de la alianza, tenemos que ubicarnos en los planteos teóricos de esta corriente de pensamiento. Lo primero que tenemos que tener en claro es qué significa esta palabra, esta famosa palabrita que tanto utilizamos los antropólogos, qué significa en el contexto del estructuralismo francés. Nosotros ya vimos que para Radcliffe Brown la estructura era la red de relaciones sociales visibles. Pero Lévi-Strauss dice, no, la estructura no es la red de relaciones sociales que el investigador ve cuando va al campo. La estructura es un modelo que construye el investigador. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante a tener en cuenta. Es un modelo. Él habla de modelos estructurales y por lo tanto es una construcción del investigador. Ahora bien, ¿cómo construye el investigador ese modelo? Un día me levanto, tomo mi café y digo,
voy a hacer una estructura sobre parentesco o voy a hacer una estructura sobre los mitos. No, obviamente que no. Este modelo, el investigador lo construye en base a los datos que releva en el campo, en base a una experiencia empírica concreta. Digamos que lo que para Radcliffe Brown es la estructura, o sea, la red de relaciones sociales visible, para Lévi-Strauss es el insumo necesario para construir el modelo estructural. ¿Sí? O sea, como que hay metodológicamente un paso más. Lévi-Strauss dice, uno tiene que hacer la etnografía, cuando va al campo y hace la etnografía, tiene que ser lo más detallada posible. Uno tiene que registrar y prestar atención a todos los detalles, tratando de dejar cualquier idea previa que tenga el investigador de cómo serán las cosas y demás, todos los detalles. Porque dice, mientras más detallada es la etnografía, de mejor calidad serán posteriormente los modelos que se construyan en lo que él llama antropología. O sea, la antropología para Lévi-Strauss es la construcción del modelo. El registro de lo que ocurre en las sociedades, en las comunidades, es lo que él llama la etnografía. Tendríamos una primera etapa de trabajo de campo y una segunda etapa que ya es en gabinete, que es lo que es propio de la antropología para este autor, que es la construcción del modelo estructural. Entonces, hay una perspectiva y una definición muy distinta a qué nos estamos refiriendo cuando empleamos esta misma palabra, esta palabrita que también la utiliza el funcional estructuralismo. Entonces, acá no nos olvidemos, la estructura es un modelo, y si es un modelo, es una construcción del investigador. Pero no cualquier modelo, dice Lévi-Strauss, que construye el investigador, el antropólogo, porque es lo propio de la antropología, es la construcción de estos modelos. No cualquier modelo es un modelo estructural. Él da una serie de requisitos que deben cumplir un modelo para ser estructural. La primera característica que tiene que tener un modelo para considerarse estructural es que tiene que tener la característica de sistema. Es decir, que tiene que haber una serie de elementos, todos relacionados entre sí. ¿Sí? Entonces, de tal manera que yo no puedo tocar ningún elemento sin que afecte al resto. ¿Sí? Esta característica de sistema que Radcliffe Brown la planteaba en las sociedades, en las comunidades, Lévi-Strauss lo plantea a nivel del modelo. El modelo es el que tiene que tener características de sistema. Los elementos que yo pongo en el modelo, no puede haber ningún elemento que yo lo pueda retirar y el modelo siga igual. Porque si hay un elemento que yo lo retiro y el modelo sigue funcionando igual, quiere decir que ese elemento no tendría que estar en el modelo, está de más. ¿Sí? Entonces, forma parte del auxiliar de la cátedra. A ver, muy bien. La segunda característica es que el modelo estructural tiene que poder ser transformable.
Esto quiere decir que si yo justamente saco uno de los elementos o transformo uno de esos elementos, lo puedo transformar en otro modelo de la misma especie, digamos, ¿no? Eso lo vamos a ver cuando, por ejemplo, yo tengo el modelo estructural de matrimonio, de primos cruzados, matrilateral, y yo digo, bueno, a ver, lo transformemos en matrimonio de primos cruzados patrilateral. O lo transformemos en vez de que sea un modelo matrilateral patrilineal, lo transformemos en matrilateral matrilineal. O sea, yo obtengo una serie de modelos por la simple deducción lógica, digamos, ¿no? No es que yo tenga que buscar una sociedad tal o cual para encontrar, porque ya el modelo a mí me permite transformarlo en otro tipo de modelo similar. La tercera característica, y relacionado con todo esto, fíjense que en realidad todo esto tiene que ver con que realmente el modelo sea un sistema, ¿no? Si el modelo no es un sistema, no voy a poder transformarlo seriamente, por lo menos. La tercera característica dice que el modelo debe ser predecible. ¿Qué quiere decir esto? Que se tiene que poder justamente prever cómo va a reaccionar el modelo si yo lo transformo, si cambio uno de sus elementos. Y la cuarta característica, una de quizás la más importante en el sentido de que no se deriva necesariamente del tema de que sea un sistema, es que el modelo tiene que hacer inteligible rápidamente la realidad. O sea, el modelo no puede ser algo totalmente complicado, que yo no entienda, que el modelo, como tiene la menor cantidad, él dice que un buen modelo tiene la menor cantidad posible de elementos, me tiene que hacer fácilmente inteligible cómo se dan las relaciones que se están planteando, ¿sí? En un golpe de vista, digamos, uno puede decir, esto es tal cosa, ¿sí? El modelo tiene que ser, producir, dice él, de forma inmediata la inteligibilidad del observador. Obviamente que el observador tiene que contar con algunos elementos, conceptos previos para entenderlo, porque yo estoy seguro que si yo le pongo un modelo estructural de parentesco a una persona, qué sé yo, que no estudia antropología o que, qué sé yo, que es de otras ramas de la ciencia o que no tiene estudio, probablemente no lo capte inmediatamente porque no va a tener los códigos para descifrar ese modelo. Pero cuando yo tengo estos códigos, a mí el modelo me tiene que permitir hacer inteligible rápidamente, ¿no? Tiene que ser tan simple, lo más simple posible, él dice. También nos dice entonces que son mejores los modelos mientras el trabajo de campo previo es más detallista. No es que yo me voy con el modelo en la cabeza y voy y hago trabajo de campo a confirmar lo que el modelo me dice. La otra cuestión, bueno, es la discusión esta sobre, me tiene que permitir experimentar, que es esto de transformar, predecir cómo va a reaccionar. Y la otra cuestión es, bueno, pero los modelos están en la sociedad, son conscientes, son inconscientes, la gran discusión. Y Lévi-Strauss dice, bueno, hay modelos estructurales que son conscientes en el grupo social donde uno estudia.
Pero esos modelos estructurales conscientes, esas estructuras conscientes, en realidad son muy pobres para explicar la sociedad, digamos, ¿no? Él dice que en general, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con derechos, con normas, son modelos conscientes, pero que son modelos muy pobres, que serían los modelos a los que hace referencia Radcliffe Brown. Los modelos inconscientes, en cambio, que permiten que el investigador construya ese modelo, dice, son los que tienen mayor capacidad explicativa, ¿sí? Pero en concreto, recuerden que tiene que ser un sistema, tiene que ser transformable, predecible, inteligible, y esto quiere decir que tiene que ser sencillo. No puede ser un enredo de cosas con la menor cantidad de elementos posibles. Bueno, esto que estamos viendo ahora, lo que vimos sobre las características de la estructura, lo pueden ver mucho más desarrollado. Acá estamos tomando de manera muy simple y muy estructural, válgala. Pero lo pueden ver, hay un artículo de Lévi-Strauss que se llama La estructura social. Ese artículo ya se lo vamos a enviar por PDF, pero también lo pueden conseguir los que tengan el libro de Bohannan y Blazer. Allí está ese artículo, se llama La estructura social, y ahí es una conferencia que dio Lévi-Strauss donde desarrolla todas las características de lo que él denomina la estructura social, porque obviamente en su momento se armó toda una discusión, qué era estructura, qué no era estructura, qué quería decir este autor con eso. Entonces, en este artículo lo van a encontrar. Otra bibliografía que vamos a ocupar para este tema es el famoso libro de Lévi-Strauss, Las estructuras elementales del parentesco. Sobre todo les recomiendo que lean la introducción, el capítulo 1 y el capítulo 2. En la introducción desarrolla qué es lo que considera él estructura de parentesco. En el capítulo 1 habla sobre naturaleza y cultura, y en el capítulo 2 sobre el tabú del incesto, que como vamos a ver enseguida es como un núcleo central en la teoría de parentesco de Lévi-Strauss. Y finalmente, que ya lo tienen porque ya lo subimos, del libro de Dumont, Dos teorías de antropología social, en la parte que se denomina la teoría de la alianza. Ustedes ocuparon la teoría de la filiación, vimos antes, ahora tienen que ver la teoría de la alianza. Si leen estas tres cosas, posta, que van a quedar filosísimos en lo que es la teoría de la alianza. Bueno, ahora vamos a rever un poquito, nos vamos a meter más en lo que es el parentesco para Lévi-Strauss. Bueno, primero hay que tener en cuenta qué es la cultura para Lévi-Strauss. Esta pregunta era muy frecuente en los antropólogos de mediados del siglo XX y en realidad son preguntas, si se quieren, de orden filosófico, que tienen que ver con la naturaleza humana, ¿no? Y que había un debate muy profundo en relación a eso. En la actualidad ya un poco de ese debate tan profundo fue dejado de lado y muchas veces se da por sentado que coincidimos sobre qué es la cultura y no sé si coincidimos tanto. Pero bueno, la antropología actual es como, digamos, mucho más, no busca las grandes teorías, sino diríamos que particulariza mucho más. Lo primero que tenemos que tener en cuenta que para Lévi-Strauss
la cultura implica un nuevo orden. Él la denomina como el nuevo orden. Es decir, no es la continuidad, como habíamos visto en el evolucionismo, que entre naturaleza y cultura había como una continuidad, había una adición de elementos, así como que se iban complejizando los organismos, se complejizaba y se sumaba, hay una característica de adición, de suma, ¿no? A este primates que denominamos hombre se le suma esto que es la cultura. Lévi-Strauss dice no es una adición, es un nuevo orden. Por lo tanto, no es un cambio cuantitativo, hay un cambio cualitativo que diferencia la naturaleza de la cultura. Entonces él se pone a pensar qué caracteriza a la naturaleza y qué caracteriza a la cultura. Ahí en el capítulo 1, ustedes van a ver que él hace una serie de reflexiones. Dice, bueno, ¿dónde puedo yo estudiar la diferencia entre naturaleza y cultura? ¿Dónde puedo verificar cómo sería un hombre sin cultura? Porque en realidad, dice, no tengo un laboratorio donde pueda yo desarrollar y experimentar eso. Y bueno, hace una serie de reflexiones pensando en los niños de la selva, estos niños abandonados, criados por monos. Bueno, va descartando distintas opciones. La otra opción sería agarrar varios seres humanos y encerrarlos y no dirigirle la palabra, qué sé yo, hacer experimentos que son, obviamente, que no son viables. Entonces llega a la conclusión de que este problema hay que resolverlo formalmente, que es un problema más bien filosófico, no se lo puede resolver empíricamente. Entonces dice, bueno, veamos, ¿qué caracteriza a la naturaleza? Primero, que en la naturaleza los fenómenos, dice él, son universales. ¿Sí? Y las conductas son universales. La manera en que el mosquito del dengue te pica igual acá que en Tartagal, que en Paraguay, y igual que hoy, que hace 500 años y que en los próximos 500 años, ¿no? O sea, que los fenómenos y las conductas son universales en la naturaleza, ¿sí? En cambio, en las culturas, en las sociedades, son particulares. Depende cada sociedad cómo se soluciona o qué respuesta cultural doy yo ante una misma situación. Eso es particular. No es lo mismo ahora que hace 100 años, no es lo mismo acá en Salta que en África, por decirlo de alguna manera. La otra cuestión es que en la naturaleza, dice, hay espontaneidad en las relaciones entre los individuos, ¿sí? Un perro cuando se enfrenta con otro perro se puede asustar, puede atacar, puede, no sé, salir corriendo. Es espontáneo. En cambio, en la naturaleza, en la cultura, perdón, lo que encontramos son reglas. Hay normas que se las puede cumplir o no, eso no importa. En los grupos humanos hay reglas, hay pautas establecidas sobre cómo me tengo que comportar yo frente a otro individuo. Insisto, esto no quiere decir que siempre se cumplan las reglas, ni mucho menos. Pero sí que existen esas reglas como referencia. Yo
sé que si entro a clase y están ustedes sentados en clase, tengo que saludarlos. Les voy a decir, hola, buenas tardes, yo soy la profesora. Eso es una regla que puede no estar escrita, pero es una regla de comportamiento. Puede ser que yo no me guste la regla y yo entre y ni lo salude y empiece a dar la clase o lo rete, qué sé yo, como quieras. Pero estaría yo rompiendo la regla de comportamiento que se espera que tenga un docente ante sus estudiantes. También, qué sé yo sé que si alguien levanta la mano es porque esa persona quiere hablar. Entonces, si yo quiero hablar, estoy en una conferencia, en un grupo, y quiero hablar, la regla va a ser que yo levante la mano. Y la regla va a ser que la persona que está moderando me diga, a ver, usted tiene la palabra. Esa es la regla. Y ya digo, las reglas no siempre están escritas. Pero yo también puedo agarrar e interrumpir al que está hablando y largarme a hablar y a gritarle y a decir, vos sos un estúpido. Y puedo decir, bueno, pero me salió espontáneamente. Bien. La otra cuestión es que en la naturaleza los procesos son constantes. O sea, como que se repiten y como decíamos son similares más allá del tiempo y del espacio. En la cultura, en cambio, son relativos, dice. Cada sociedad, cada cultura va definiendo sus procesos y que se explican dentro de ese contexto. Por otro lado, en la naturaleza, los procesos entre generación se repiten por herencia. Esta herencia tiene que ver con la información genética que tienen los individuos, ¿sí? Entonces hay una serie de información genética que los animales heredan y que hacen que tengan determinadas reacciones, ¿sí? En cambio, en la cultura existe la tradición, que es la tradición se transmite no genéticamente, sino que se transmite oralmente, se transmite a través de las costumbres, se transmite, ¿sí? Un perro, o un gato, cuando ve a un perro, se le para el pelo. Eso es una herencia, no es porque la mamá gata le dijo, mira, si vos ves un perro es peligroso, te tenés que poner de ataque. No, es algo que ya está en su ADN, algo que se hereda biológicamente. En cambio, en la cultura, más allá de que nosotros también tenemos estas herencias, digamos que tiene que ver con la conducta biológica, nuestra conducta está más pautada por la tradición, por lo que nos enseñan nuestros abuelos, nuestros amigos, nuestros mayores, digamos. Bien, entonces estas son las características que dice Lévi-Strauss. Esto diferencia la naturaleza de la cultura. Ahora bien, se pregunta, ¿cómo se da este cambio de orden? ¿Qué es lo que hace? ¿De qué manera el ser humano, el animal, deja de ser animal y pasa para este nuevo orden? Este sería un nuevo orden, el cuarto orden, digamos. Bueno, dice, yo puedo encontrar la respuesta a esta pregunta si encuentro qué elemento tiene características de la naturaleza y de la cultura. Y pensando, el muchacho debe haber estado ahí, pero ¿qué será? ¿Qué será? Encuentra que hay un elemento que para él, insisto, estamos hablando para Lévi-Strauss, ¿no? Y para la época, que es
universal, o sea que pertenece al campo de la naturaleza, pero a la vez es una regla, ¿sí? Es algo que la sociedad decide que se cumpla, cómo se cumpla, y tiene una sanción, porque la otra característica de la regla es que, bueno, que tienen una sanción si no se cumple. ¿Y cuál es el elemento que reúne esta característica de universal y que a la vez es una regla? Dice Lévi-Strauss, acá es el tabú del incesto. Esto, el tabú del incesto, es lo que articula naturaleza y cultura. Por supuesto que estamos en el campo de lo formal, ¿no? Entonces, él encuentra que el tabú del incesto, podríamos decirlo de manera más simple, es lo que hace que los hombres sean hombres. Porque es una regla, pero es universal. Vamos a ver cómo llega a esa conclusión. Él analiza las distintas teorías que hay sobre el tabú del incesto, y hay quienes lo explican de manera, dado que es universal, lo piensan como que el tabú del incesto pertenece al campo de la naturaleza, lo explican biológicamente, y hay quienes lo explican socialmente porque piensan que pertenece al campo de la cultura. Bien, veamos. Tabú quiere decir prohibición, ¿sí? Todo lo que vos decís es tabú es porque es prohibido, ¿sí? Entonces no es el incesto, digo, porque muchas veces para ahorrar palabras se habla del incesto como si fuera en sí mismo una prohibición. El incesto es una prohibición cuando yo estoy hablando del tabú del incesto. Entonces el tabú es la prohibición, y acá viene otra cuestión de incesto, que es tener relaciones con determinadas personas. Ahora ustedes me dirán, ¿qué tipo de relaciones? Porque uno en general tiene distintos tipos de relaciones. Bueno, acá también hay una diferencia entre los enfoques teóricos. Para el estructural funcionalismo, el tabú del incesto es la prohibición de tener relaciones sexuales entre determinadas personas, sobre todo relacionado con el parentesco, sexuales. Lévi-Strauss dice no, aunque parezca una diferencia menor, el tabú del incesto es la prohibición de tener relaciones matrimoniales. ¿Por qué dice? ¿Y qué diferencia hay? Bueno, primero, todos sabemos que hay relaciones sexuales que no necesariamente se dan en el interior del matrimonio, que estén permitidas, estamos hablando, ¿no? En nuestra sociedad teóricamente no hay relaciones sexuales que estén fuera del matrimonio, pero hay muchas sociedades donde están permitidas socialmente relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y también hay tipos de matrimonio que no implican obligatoriamente las relaciones sexuales. O sea, para nosotros sería lo mismo relaciones matrimoniales que relaciones sexuales. Pero Lévi-Strauss dice no, es distinto, es totalmente distinto, y me voy a centrar en las relaciones matrimoniales porque es lo que importa sociológicamente. Lo que importa son lo que tiene que ver con las reglas, con los mandatos sociales. Entonces, para Lévi-Strauss, lo dice explícitamente en el capítulo 2 de su libro, el tabú del incesto es la prohibición de tener relaciones matrimoniales
es decir, la prohibición de casarse, de contraer alianza con determinadas personas. ¿Mm? Bien, entonces, vemos que el tabú del incesto es como central en la teoría de Lévi-Strauss, porque primero es lo que origina, podríamos decir, el nuevo orden. Él dice, bueno, este punto de inflexión, porque él llama que el tabú del incesto es un punto de inflexión entre naturaleza y cultura. Este punto de inflexión no es comprobable empíricamente, es un punto formal, en el cual y a través del cual nace la cultura. ¿Sí? El hombre ingresa al nuevo orden. Entonces, primero, por esto mismo, que es el punto de inflexión entre naturaleza y cultura, es fundamental en la teoría de Lévi-Strauss. Pero, además, porque es el tabú del incesto lo que articula toda la teoría del parentesco para Lévi-Strauss. Es lo que permite calcular y organiza todo el sistema de parentesco. Porque, ¿qué dice él? Que el parentesco es un sistema de relaciones que me ordena quiénes son casaderos y quiénes no son casaderos. Por eso la teoría se llama teoría de la alianza, porque él analiza fundamentalmente el parentesco en función de la alianza, de los matrimonios, ¿sí? Entonces, el tabú del incesto, que es la prohibición de contraer relaciones matrimoniales, es central en esta teoría. Él analiza, ya les digo, las distintas explicaciones que se dan del tabú del incesto, unas que remiten a la biología, otras que remiten a la sociología, por ejemplo, al tema de la sangre, toma la teoría de Durkheim. Es interesante leerlo, ¿no? Se los recomiendo. Pero llega a la conclusión de que es esto el tabú del incesto. Es la articulación, es el punto formal entre naturaleza y cultura. Y no pertenece ni a la naturaleza ni a la cultura. ¿Por qué no pertenece a la naturaleza? Porque es una prohibición y es distinto en todos lados. En algún lugar yo tengo prohibido casarme con un primo cruzado, en otro lugar tengo prohibido casarme con un primo paralelo, en otro lugar tengo prohibido, tengo prescripto casarme con mi hermana, en otro lugar tengo prohibido, etcétera, etcétera. Nosotros, por ejemplo, en gran parte de nuestra sociedad hay la prohibición de casar y de tener relaciones sexuales entre el parentesco ritual, que es el compadrazgo y el padrinazgo, ¿no? Entonces los compadres, es decir, dos personas que son a la vez padrinos de un tercer niño, o el padre del niño y la madrina, no pueden tener relaciones entre sí, porque eso tendría la prohibición del tabú del incesto, tiene una consecuencia importante, digamos, ¿no? Tiene castigos. O los hijos de esa pareja van a ser monstruos, o los hijos o esa persona se va a convertir en mulánima, o esa persona se va a ir al infierno. Siempre tabú es una prohibición, pero no es cualquier prohibición, ¿no? Es una prohibición que implica un castigo que podríamos decir en nuestro lenguaje hasta sobrenatural, ¿no? Porque no todas las prohibiciones yo las puedo llamar tabú. Yo tengo prohibido cruzar el semáforo en rojo, pero si yo transgredo esa prohibición, no me va a castigar nadie, cuando más me chocará algún auto, pero no me va a pasar nada, digamos, que el riesgo que implica pasar un semáforo en rojo. Entonces eso es una prohibición, no es un tabú. El tabú son prohibiciones que, si yo no las cumplo, tienen algún tipo de consecuencias y de castigo. Por ejemplo, que yo no pueda comer bizcachas, porque las bizcachas
son la reencarnación de mis antepasados, eso es un tabú alimenticio. Si yo lo transgredo a ese tabú, tiene consecuencias sobre mi salud, yo me voy a morir. O determinados alimentos que son tabú, por ejemplo, para las embarazadas. O hay muchos tabús relacionados con la menstruación de la mujer. Por ejemplo, si yo estoy ahí, hay grupos y comunidades wichí que dicen, bueno, si la mujer está menstruando, no puede ir a buscar agua, no puede acarrear agua. Primero porque está impura, pero segundo, porque si va con la menstruación a buscar agua, aparece el viborón y tiene castigo, se puede morir y contamina el agua. Es decir, el tabú es una prohibición, pero no es cualquier prohibición. No todas las prohibiciones son tabú. En nuestra sociedad el incesto sí es un tabú, porque tiene consecuencias, es una prohibición que tiene consecuencias legales, pero también tiene otros tipos de consecuencias sociales, morales, religiosas, etc.